Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto que estén aquí en el seminario de la maestría. El día de hoy es un placer presentar a Natalie Mondragón Chigora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella va a hablar sobre la propiedad de tener una G delta diagonal en el hiperespacio de sucesiones convergentes. Natalie, por lo que me comentó, se encuentra estudiando el doctorado y bueno, pues a Natalie la conozco desde hace ya bastante tiempo. Pues te cedemos la palabra, Natalie. Ojalá disfruten la presentación. Sí, muchas gracias. Pues antes de empezar, agradezco mucho la invitación para poder participar en este seminario de investigación. También para mí es un gusto poder presentarles algunos de los resultados que se estuvieron trabajando durante mis estudios de maestría. Como ya bien lo mencionó Javier, el día de hoy voy a hablar sobre el hiperespacio de sucesiones convergentes. Específicamente, quisiera estudiar con ustedes la propiedad de tener una G delta diagonal en este hiperespacio. Ahora, estos resultados que voy a mencionar en esta plática fueron obtenidos en conjunto con mi comité de asesores de la maestría, que estaba conformado por los doctores David Maya, Fernando Orozco y Félix Capulín. Todo esto pues en la Universidad Autónoma del Estado de Ciencias, del Estado de México en la Facultad de Ciencias. Entonces voy a comenzar la plática dando unas definiciones básicas. Cuando nosotros tenemos un espacio topológico X, nosotros podemos definir familias de subconjuntos de este espacio que satisfaga ciertas condiciones específicas. A este tipo de familias les vamos a llamar hiperespacios del espacio topológico X. Dentro de los hiperespacios más conocidos y que en algún momento de la plática voy a estar mencionando son los siguientes. CL de X, que es la familia de todos los subconjuntos de X, que son cerrados y no vacíos. Y K de X, la colección de todos los elementos en CL de X que son compactos. Es decir, un elemento en K de X va a ser un subconjunto de X que es cerrado, no vacío y compacto. Bueno, ¿qué va a significar ser una sucesión convergente no trivial? Cada vez que yo tenga un espacio topológico Hausdorff, voy a definir una sucesión convergente no trivial en X como un subconjunto de X que va a satisfacer dos condiciones. La primera de ellas es que sea un conjunto infinito numerable y la segunda es que yo pueda encontrar en mi conjunto un elemento de tal manera que cuando yo considere abiertos alrededor de ese punto, me va a dejar un complemento finito. ¿Ok? Entonces, y bueno, a este punto que vamos a encontrar en nuestras sucesiones lo vamos a estar llamando el límite de la sucesión. A partir de este momento en toda la plática vamos a estar considerando que tenemos espacios topológicos Hausdorff, ¿ok? Si nosotros quisiéramos ver en un dibujito esta definición de sucesión convergente no trivial, se vería de la siguiente manera. Si yo considero mi espacio topológico X, debería de tener yo un subconjunto infinito numerable, para el cual puedo encontrar dentro de él un punto que voy a llamar el límite de la sucesión, de tal manera que cada vez que yo considere un abierto alrededor de este punto, voy a dejar fuera una cantidad finita de elementos de la sucesión. Y de esta definición no es difícil darse cuenta que toda sucesión convergente va a resultar ser un compacto del espacio. ¿Por qué? Porque si yo me tomo una cubierta abierta alrededor de esta sucesión, pues forzosamente el límite de la sucesión va a estar en un abierto, ¿no? Y la definición me dice entonces que me deja fuera un complemento finito. Entonces fácilmente yo puedo considerar una subfamilia finita de mi cubierta que me cubra a mi conjunto, ¿no? Entonces, pues las sucesiones van a ser compactos. Y como nosotros estamos trabajando en espacios Hausdorff, entonces compactos en Hausdorff son cerrados. Eso nos va a permitir a nosotros definir el hiperespacio de las sucesiones convergentes no triviales que vamos a estar denotando por ese C de X como la siguiente familia. La familia formada por todos los elementos en K de X que son sucesiones convergentes no triviales. Entonces, este hiperespacio aparece por primera vez en 2015
en un artículo llamado El hiperespacio de sucesiones convergentes. Es un artículo que elaboró Salvador García Ferreira y Ortiz Castillo. En ese artículo ellos introducen este hiperespacio y comienzan a estudiar algunas propiedades que tiene. Ellos se dedican a estudiar propiedades como la conexidad, y pues a partir de que aparece este hiperespacio, a la fecha ha tenido mucho interés por muchos investigadores, por diferentes razones. Resulta ser que el comportamiento topológico que tiene el hiperespacio de sucesiones hace una diferencia con el que a lo mejor se venía trabajando en otros hiperespacios un poquito más tradicionales. Una de las grandes diferencias que tiene este hiperespacio con respecto a otros es el hecho que no necesariamente vamos a poder encajar en ese CDX una copia cerrada del espacio base. Es decir, no tan fácil vamos a estar metiendo el X dentro del SCDX. Y bueno, eso es una gran diferencia, ¿no? Porque entonces muchas de las propiedades topológicas que pudieran ser heredadas del hiperespacio a su espacio base, no las vamos a tener tan fácilmente. Otra de las grandes diferencias que tiene el comportamiento topológico de este hiperespacio es con propiedades fuertes. Cuando nosotros estudiamos topología general, una de las propiedades que más se estudia es la compacidad. Y bueno, va a resultar ser que en ese artículo que les menciono, ellos prueban que el hiperespacio de sucesiones nunca es localmente compacto. Entonces, es una propiedad fuerte que se está perdiendo en este hiperespacio. También prueban, mencionan en algunos artículos, que tampoco es numerablemente compacto. Entonces, estamos perdiendo propiedades fuertes, importantes en este hiperespacio de sucesiones. Y bueno, otras de las cosas que se han estudiado con el tiempo referente a este hiperespacio, hay mucha investigación con respecto a algunas propiedades importantes. Ya se estudió la normalidad, algunos axiomas de separación, también hay información sobre la separabilidad. También se ha estudiado un poco de sus funciones inducidas, un poco de contractibilidad. Entonces, ha sido un hiperespacio de sumo interés desde el momento que apareció. ¿Okay? Se me olvidó mencionar que la intención de la plática es que ustedes conozcan este hiperespacio, que conozcan que existe este hiperespacio y que juntos en esta plática pues podamos estudiar también la propiedad de tener una G delta diagonal. Ya en su momento, cuando defina lo que significa esta propiedad, pues vamos a ver por qué es importante conocerla, por qué es de interés estudiar esta propiedad, ¿ok? Bueno, entonces ya definimos lo que es el hiperespacio de sucesiones convergentes. Ahora vamos a tratar de darle una topología a este hiperespacio. Cuando nosotros tenemos un espacio Hausdorff X y una familia finita de subconjuntos de X, vamos a definir las siguientes familias. Las vamos a denotar de esta manera y van a ser los conjuntos de todos los elementos en ese C de X que se quedan contenidas en la unión de la familia y que intersecta cada uno de los elementos de la familia. Entonces, eso en un dibujo es muy fácil, ¿no? Tengo yo una cantidad finita de abiertos del espacio y bueno, un elemento que esté aquí en ese elemento de la diapositiva anterior, pues significa dos cosas. La primera, que se queda contenida en la unión de estos abiertos, y la segunda es que intersecta cada uno de ellos. Ahora, para poder definir los abiertos básicos en ese CDX, nos vamos a ayudar del siguiente resultado. Este es un resultado que probaron en 2018 David Maya, Patricia Pellicer y Roberto Pichardo Mendoza. Ellos prueban que la familia formada por las colecciones anteriores, pero tomando familias finitas de abiertos que son ajenos a pares, nos van a formar una base para la topología de ese CDX, que de hecho es la topología que se hereda como subespacio de CLDX cuando a este lo estamos dotando con la topología de Vietoris. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con considerar estos abiertos básicos? Yo hace ratito les mostraba un dibujo, ¿no? Donde se veía lo que significaba el conjunto que definí antes. Ahora, estos lo que hacen es lo siguiente. Nos están separando de una manera bonita los elementos de mi familia, ¿no? Entonces, ahí te decía, mira, tómate una familia finita de abiertos, que no necesariamente tienen por qué verse así. En este dibujo aparecen ya separados.
Estos conjuntos que forman mi familia de abiertos son ajenos a pares. Entonces, es lo que estamos ganando con este resultado. Son abiertos básicos de esta forma, pero ahora donde los elementos de mi familia de abiertos, pues son separados, ¿no? Son ajenos a pares. Y bueno, entonces ya dijimos cómo van a ser nuestros abiertos básicos. Se sigue cumpliendo la misma condición. Un elemento, una sucesión convergente no trivial en un abierto básico se va a ver de esta manera. Ahora son familias finitas de abiertos ajenos a pares y se sigue cumpliendo que una sucesión ahí adentro pues debe de estar contenida en la unión de estos abiertos y debe de intersectar a cada uno de ellos. Ahora, vamos a comenzar con el objetivo de la plática. Nosotros quisiéramos analizar el comportamiento del hiperespacio de sucesiones convergentes no triviales con respecto a la propiedad de tener una G delta diagonal. Entonces, ¿qué significa tener una G delta diagonal? Esta propiedad va a significar lo siguiente. Para poderla definir me voy a ayudar de otro concepto. Entonces, cada vez que yo tenga una cubierta abierta de un espacio topológico X, voy a llamar a la estrella de un punto A con respecto a la cubierta U como el siguiente conjunto. Lo vamos a definir como la unión de todos los elementos de la cubierta que tienen al punto A. Y lo vamos a estar denotando de esta manera. La estrella alrededor del punto A con respecto a la cubierta U. Entonces, si yo tengo un espacio topológico y tengo una cubierta abierta de ese espacio topológico X, como se ve en el dibujo, y tengo un punto A en mi X, la estrella va a ser la unión de todos los elementos de mi cubierta que tienen al punto. En este caso, la parte rosa que aparece en el dibujo, ¿no? Ahora, voy a decir que un espacio topológico va a tener una G delta diagonal si yo puedo encontrar una sucesión de cubiertas abiertas de mi espacio XGM, de tal manera que para cada punto del espacio X voy a tener esta igualdad. El unipuntual de X va a ser igual a la intersección numerable de todas las estrellas con respecto a las cubiertas GM del punto X. Entonces, esta es la definición de la propiedad que queremos analizar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es de interés conocer este tipo de propiedades? Resulta ser que esta propiedad es de suma importancia en la teoría de la metrización. ¿Eso qué significa? Que es una propiedad métrica generalizada. Se ha estudiado bastante esta propiedad y se tienen resultados donde cuando nosotros le pedimos una condición extra a esta propiedad, podemos garantizar la metrizabilidad de un espacio. Resulta ser que en 1945, Snyder probó que cada conjunto compacto que tiene una G delta diagonal es un espacio métrico. Entonces, fíjense, nos están diciendo que cuando nosotros tenemos un espacio con esta propiedad y le ponemos la compacidad, podemos garantizar la metrizabilidad del espacio. Y no se quedó ahí, ¿no? Después de que él prueba ese, unos años después, Chaver prueba que cada espacio numerablemente compacto con una G delta diagonal implica la compacidad. Y como anteriormente se había probado que la compacidad con lo G delta diagonal garantiza lo métrico, entonces esto anterior también prueba que lo numerablemente compacto con contener G delta diagonal me garantiza la metrizabilidad de un espacio. Es decir, debilitaron un poquito esa parte de la compacidad, pasaron por ella, pero ya no necesariamente poniéndola, ¿no? Esa es la importancia de estudiar esta propiedad, nos va a ayudar a decidir cuándo un espacio topológico es un espacio métrico. Ahora, les mencionaba, es una propiedad métrica generalizada. Cuando nosotros en la literatura buscamos este tipo de propiedades, es muy común que todos los espacios métricos las tengan.
y que se les tenga que pedir cierta condición adicional para el regreso, para garantizar la metrizabilidad. Entonces, nosotros vamos a ver como primer ejemplo de espacios con una G delta diagonal que precisamente todos los espacios métricos tienen una G delta diagonal. Entonces, acuérdense, tener una G delta diagonal implica la existencia de una sucesión de cubiertas. Una sucesión de cubiertas de mi espacio de tal manera que para cada punto yo pueda igualar el unipuntual de mi punto con la intersección numerable de las estrellas con respecto a esa sucesión de cubiertas que está existiendo. Entonces vamos a ver, para que quede clara esta definición, ¿por qué es cierto que todo espacio métrico tiene una G delta diagonal? Entonces aquí hay un poquito de espacio, voy a ver si puedo escribir. Sí, a ver. Yo creo que ahí cabe. Entonces, a ver, vamos a estar suponiendo que tenemos un espacio métrico. Entonces, para cada m número natural, vamos a considerar Bm la familia de las bolas con centro en X de radio 1 entre m, de tal manera que X está... Esta forma de construir estas BM me va a garantizar a mí que tengo una sucesión de cubiertas. Cada una de estas me está representando una cubierta de mi espacio X. Entonces, es cubiertas de X, ¿no? Estas son cubiertas abiertas de X. Ahora, quisiéramos ver que puedo igualar el unipuntual con la intersección numerable de las estrellas. Entonces, para convencernos de eso, vamos a considerar un X en X y vamos a probar lo siguiente. Vamos a probar que el diámetro de las estrellas del punto X con respecto a las cubiertas BM es menor que 4 entre m. Si yo logro convencerlos de esta parte, a la hora que yo considere la intersección numerable de estas estrellas, como esto me está diciendo que se está haciendo chiquito, 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 esto me va a implicar la igualdad que yo quiero con el punto, ¿ok? Con el unipuntual de X. Entonces, si logramos ver esto, pues ya tendríamos esa condición de que me pide la definición de tener una G delta diagonal. Entonces, ya tomamos el punto X. Ahora, para ver que esta condición es cierta, vamos a tomar dos puntos. Entonces, vamos a considerar Z y W, puntos que se encuentren en la estrella del punto X con respecto a la cubierta B. ¿Qué significa esto? Por la definición, la estrella es la unión de todos los elementos de la cubierta que tiene al punto. Si yo tengo dos puntos en la estrella, eso significa, y como mis BMs son este tipo de colecciones, esto significa entonces que puedo encontrar, ¿no? Existen A y B, números reales, de tal manera que el Z va a estar en la bola del centro A con radio 1 entre M, y además que el W va a estar en la bola de B de radio 1 entre M. Eso por la pura definición de la estrella. Pero no solo ocurre esto. La estrella es la unión de los elementos de la cubierta que tienen al punto. Entonces, si Z está aquí, X también debe de estar aquí. Si W está en esta bola, X también tiene que estar ahí. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Esto significa entonces que yo puedo tener lo siguiente. La distancia de Z a W va a ser menor que la distancia de Z a A sumado con la distancia de A X y sumado con la distancia de X a B y de B a W, ¿ok? Y aquí ya terminé, ¿no? ¿Por qué? Porque de Z a A yo sé que hay 1 entre M.
De A X hay uno entre M y así con cada uno, ¿no? Entonces, a la hora que yo sume esto, pues efectivamente estamos diciendo que esto es menor que 4 entre M. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente estas estrellas se fueron haciendo pequeñas, pequeñas, pequeñas. Y a la hora que yo considere la intersección numerable de las estrellas, pues voy a tener justamente el punto X. ¿Ok? Entonces, pues sí, efectivamente, todos los espacios métricos van a tener una G delta diagonal. Van a tener una G delta diagonal. Ahora, pues vamos a empezar a estudiar lo siguiente. ¿Okay? Todo espacio métrico que ustedes conozcan va a ser un ejemplo de un espacio que tenga una G delta diagonal. Le decía, estamos interesados en estudiar esta propiedad dentro del hiperespacio de sucesiones. Lo que queremos ver, lo que tenemos es el siguiente resultado. Va a resultar ser que existe un espacio X con una G delta diagonal de tal manera que su hiperespacio de sucesiones no tiene una G delta diagonal. Nos está diciendo que el comportamiento que tiene esta propiedad no es tan agradable, ¿no? El espacio base la va a tener, pero no necesariamente su hiperespacio la va a conservar. Entonces vamos a revisar este resultado. Vamos a ver cómo podemos construir este espacio X. Entonces vamos a considerar a X como los reales cruz, estos conjuntos, ¿ok? El -1, el 0 y todos estos. Todos los de la forma 1 entre n, de tal manera que n es un número natural. Entonces, este espacio, ¿cómo se ve? Pues son solamente estas rectas que aparecen aquí, ¿ok? Todas en altura -1, altura 0 y altura 1 entre n, donde n es un número natural. Este espacio lo vamos a dotar de una topología. Lo vamos a dotar de una topología y vamos a ver que efectivamente es un espacio que tiene una G delta diagonal. Entonces, podemos distinguir en este espacio X diferentes tipos de puntos. Entonces, vamos a hacer la diferencia. ¿Qué pasa si tú tienes un punto en alguna altura? En alguna altura de la forma 1 entre n. Como estamos pensando en los números reales, pues aquí vamos a tener dos posibilidades. Que tu primer coordenada sea un número racional o que sea un número irracional. Cuando tu primer coordenada es un número racional y te encuentras en una altura 1 entre n, los abiertos básicos van a ser de la siguiente forma. Vas a considerar el punto y le vas a unir todos esos puntos que tengan primera coordenada unirracional y que se queden encerrados en este pedazo, en el pedazo R menos epsilon como 1 entre n, R más epsilon 1 entre n. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tienes aquí tu punto R y vas a avanzar epsilon para acá y epsilon para acá. Y todo esto en una altura 1 entre n. Esta forma es la que van a tener los abiertos básicos de tu punto de la forma R, 1 entre n, considerando también el punto azul, ¿no? El punto R, 1 entre n. Otro punto que se puede encontrar en esta altura 1 entre n es un punto donde la primer coordenada sea un número irracional. Si tú tienes un punto de esta forma, entonces tu abierto básico va a ser únicamente el punto, los puntuales de estos. Y bueno, eso ocurre cuando estás en una altura 1 entre n, ¿no? Nos hace falta considerar qué pasa cuando tienes estás en el 0 y cuando estás en el -1. Entonces, si tú tienes un punto de la forma R, 0, donde R es un número racional, tu abierto básico va a ser de la siguiente forma. Igual vas a avanzar epsilon en esta dirección y epsilon en esta dirección, sin tocar el punto R más epsilon y R menos epsilon. Todo esto cruza el 0, ¿ok? Con segunda coordenada 0. Y vas a considerar una altura epsilon. Entonces, de cierto modo,
Esto sería un rectangulito, ¿no? El rectangulito que se forma de R menos epsilon a R más epsilon, cruz esta distancia epsilon. Pero no lo queremos todo, no queremos considerar todo ese rectangulito azul, sino que vas a delimitar tus puntos por estas rectas. Entonces, los abiertos básicos alrededor de puntos de la forma R,0, donde R es un racional, van a ser estos puntos en estos moñitos. Estos extremos no se encuentran, ni tampoco esta parte punteada de estas rectas, únicamente este punto, ¿ok? Entonces es el punto unión todo lo que quedó aquí adentro. Y con segunda coordenada 0, también podemos tener puntos de la forma unirracional, 0. Cuando tú tengas un punto cuya primer coordenada sea unirracional y segunda sea el 0, tus abiertos básicos van a ser de esta forma. Vas a considerar igual una altura epsilon y vas a fijarte en todos los puntos de tu espacio X que mantengan esa primer coordenada, el irracional, y segunda coordenada, estos, ¿no? Los pedazos de X, los puntos que siguen estando en X, pero aquí avanzaste en una altura epsilon. Y seguimos como que haciendo la diferencia con otros puntos del espacio, ¿no? También tenemos puntos donde la segunda coordenada es -1. Igual, como estamos en los reales, va a pasar que la primer coordenada pueda ser un racional o que sea un irracional. Si tu primer coordenada es un irracional en altura -1, entonces tu abierto básico también van a ser los unipuntuales. El unipuntual de este punto. Pero si tu primer coordenada resultó ser un número racional, entonces vas a hacer algo parecido a lo que hacíamos acá arriba. De tu R racional vas a avanzar epsilon en esta dirección y epsilon en esta dirección. Entonces, y dentro de todo este intervalito, R menos epsilon, R más epsilon, plus menos 1, te vas a considerar los irracionales. Los irracionales que están en este intervalito y unión este punto de aquí, el punto R menos 1. Pero no solo eso. Vas a considerar, sí, este intervalito, pero lo vas a subir también. Entonces, vas a considerar otra vez el abiertito de cuando tenía segunda coordenada 0. Estás con R un racional, entonces fíjate en el R0. Realiza el moñito que teníamos acá arriba, y considera el complemento. Entonces, ¿cómo se ven los abiertos alrededor de puntos de esta forma? Un racional, -1. Te digo, tómate este intervalito, cruza el -1 y fíjate en el complemento del moñito azul que tenías cuando considerabas un punto de la forma R,0. Entonces, esta forma de ir considerando los abiertos básicos en estos puntos de mi espacio X me van a generar una topología. Entonces, para cada punto en X, vamos a considerar la familia, y bueno, los vamos a llamar N de P epsilon. Si ustedes se dan cuenta, siempre estamos dependiendo del epsilon. Entonces les dije, suban una altura epsilon, avanza epsilon en esta dirección o en esta dirección. Entonces, la familia de los NP epsilon, donde epsilon es mayor que 0, me va a generar una base de vecindades en mi espacio X. Así se ve la topología del espacio. Ahora, quisiéramos verificar que con esta topología que acabamos de hacer, este espacio topológico tiene una G delta diagonal. Otra vez, tener una G delta diagonal lo que significa es que para cada punto del espacio yo puedo igualar el unipuntual de mi punto con la intersección numerable de las estrellas en ese punto con respecto a una cubierta que voy a encontrar. Entonces, para cada número natural, voy a considerar Bn igual a la familia justamente de mis básicos. La familia de los básicos de radio 1 entre n, lo voy a estar diciendo de radio, pero este 1 entre n es el epsilon que aparece arriba, ¿no? De radio 1 entre n con centro en P.
donde el P es un punto de X. Entonces esto sí me va a generar una cubierta abierta de mi espacio, ¿no? Y esto me va a generar a la vez una sucesión de cubiertas porque lo estamos haciendo para cada n número natural. Entonces, esta familia es una sucesión de cubiertas abiertas de mi espacio X. Quiero ver que esta me sirve para poder probar la igualdad entre el unipuntual de un punto P que me tome, ¿no? Entonces, consideremos también un punto P en X y vamos a ver cómo se puede ver que X tiene una G delta diagonal. Entonces, vamos a hacer distinción entre diferentes casos. Ahora, ¿qué va a pasar si estamos partiendo de un punto X, P en X? Entonces, este punto P puede estar en una altura 1 entre K, puede estar en altura 0 y puede estar en altura menos, bueno, con segunda coordenada menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tu punto P es de la forma X, 1 entre K? Donde este X le vamos a dar chance de que sea racional o irracional. X es un número real. Bueno, me dice la definición. Tienes que fijarte cómo son las estrellas alrededor de este punto P con respecto a la cubierta que me estás dando. Acuérdate, la cubierta está formada por las vecindades que definimos para estos puntos. Entonces hay que analizar cómo son las vecindades, los elementos de la cubierta que pueden tener a este punto. Acuérdate, la estrella es todo de tu cubierta, todos los elementos que tengan a este punto. Entonces hay que estudiar eso. ¿Cómo serían los elementos de la cubierta que puede tener a un punto de esta forma? Si tu punto P es de esta forma, pues van a ocurrir varias cosas, ¿no? Ese punto P, segurito, va a estar metido en este abierto que se señala aquí, ¿no? En el que tenía el punto unión estos irracionales, ¿no? Estos irracionales que aparecen aquí. Entonces, esto sigue apareciendo. Ese es un elemento que tiene, es un básico que tiene al punto, pero no es el único. Si este es un irracional, también sus unipuntuales, ¿no? Y también puede ocurrir que un punto de esta forma se encuentre en un moñito. ¿Para qué moñito? Pues para un moñito que tenga centro, a lo mejor un punto de acá, ¿no? Un punto de la forma x, 0. Yo les dije, mira, tú tómate una altura, tómate el rectangulito. Entonces, a ver si me sale. Ay, no me salió. Bueno, más para acá, ¿no? Entonces, algo así. Tómate el moñito, no consideres esta parte, ni esta, ni esta, ni esta, pero sí lo que está dentro, ¿no? Lo que está en tu X dentro del moñito. Entonces, para un punto a lo mejor de concentro, este de aquí, un X0, donde X sea un racional, me puedo comer a este punto. Entonces, sí puede estar en abiertos para puntos de la forma X, 0. También puede estar, dependiendo, si mi X fuera un irracional, también puedo tener este punto dentro de un abierto básico de la forma I, 0, ¿no? Dependiendo, si el X fuera un irracional, acuérdate, los abiertitos de los irracionales se veían de esta manera, como varitas. Varitas donde tú avanzas un épsilon para arriba, ¿no? Un épsilon. Entonces, pues sí, también podría estar en uno de estos. De igual manera, podría estar en un abierto básico de un punto con segunda coordenada -1, porque los abiertos básicos para puntos en la recta de acá abajo de -1 eran los complementos de los moñitos. Entonces, aquí en el dibujo sí se aprecia un abierto, una parte de un abierto básico para puntos con segunda coordenada -1, ¿no? Es justamente lo rosita que aparece ahí, el complemento de un moño. El complemento dentro del rectángulo con el que tú formaste un moñito. Entonces, pues sí, este punto puede estar en varios elementos de la cubierta. Ahora, fíjate que sucede lo siguiente. La estrella alrededor del punto P con respecto a la cubierta BN que estamos dando, se va a quedar contenida
En el siguiente producto, mira, x menos 2 entre n, x más 2 entre n y cruz 1 entre k. Para todo n mayor o igual que k. Si la n resulta ser mayor o igual que k, lo que va a estar sucediendo es que entonces 1 entre n se va a quedar por abajo de 1 entre k. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de estos momentos, tú ya no vas a poder alcanzar. Cuando n es mayor o igual que k, estas alturas, esto que era el épsilon, las alturas que estamos considerando, se van a quedar abajo de la altura 1 entre k. Es decir, ya no me vas a tocar, ya no va a haber forma en el que tú le pegues de comas a este punto con abiertos de puntos que tengan segunda coordenada 0. Porque aquí acuérdate, aquí avanzabas x más épsilon, bueno, acá avanzabas épsilon, llegabas aquí a x menos épsilon, y aquí también estaba restringido por una altura épsilon, ¿ok? Entonces, cuando la n es mayor o igual que k, ya no hay manera en que tú te comas a este punto con la parte rosa de abiertos con segunda coordenada menos 1, y con la parte azul de los abiertos básicos de puntos con primera coordenada, con segunda coordenada 0, ¿ok? Entonces, eso va a suceder. Y con esto ya terminamos, ¿no? Ya terminamos porque estamos diciendo que a partir de esos momentos, las estrellas de este punto se quedaron metidas solamente en altura 1 entre k. Es decir, que las estrellas van a estar metidas en estos pedacitos, x menos 2 entre n, x más 2 entre n, y se van a ir haciendo más pequeñas, ¿no? Porque esto, acuérdate, lo que nos está representando este épsilon era qué tanto avanzaba yo hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces esto se va haciendo pequeño y a la hora, y a la hora que yo considere la intersección numerable de las estrellas, pues voy a tener justamente el punto P. Eso quiere decir entonces que para estos puntos sí se está cumpliendo la definición de, me sirve esa cubierta para cumplir con la definición de tener una G delta diagonal. Ahora no son los únicos puntos de mi espacio, ¿no? Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa, el caso 2. ¿Qué es lo que pasa cuando tu punto es un punto de la forma x, 0? Cuando tu segunda coordenada es 0, te encuentras en esta parte de aquí. ¿Y cómo son? Otra vez hay que estudiar, y bueno, no haciendo distinción, x es un número real, ¿ok? ¿Cómo se verían los abiertitos que pueden contener a este punto? Para ver cómo se está comportando la estrella. Mira, puntos que tengan esta forma, nunca los vas a poder meter en un abierto básico de un punto que tenga una altura, ¿no? Una altura 1 entre n, porque los abiertos básicos de puntos con esa altura, de puntos con esa altura, siempre se quedan metidos en esta recta, ¿no? En esta de aquí. Entonces, pues eso nunca va a pasar eso. Y tampoco va a suceder que estos puntos de la forma x, 0 puedan estar en abiertos básicos de puntos que tenían segunda coordenada menos 1. Porque acuérdate, los abiertos básicos de puntos que estaban por acá abajo con segunda coordenada menos 1, o eran los unipuntuales o tenían un complemento de los moñitos. Pero como este punto azul sí está en los moños, este punto nunca va a estar en la parte rosa de los abiertos de puntos que tenían segunda coordenada menos 1. Entonces solamente nos estamos preocupando, estamos viendo que los abiertos básicos que pudieran tener estos puntos, pues son precisamente moños. Entonces, los moños son los que van a tener chance de poder tener a estos puntos. Y bueno, moños ya sea con centro ese punto, como aparece ahí en el dibujo, o también un moño a lo mejor para un punto que está aquí, ¿no? Para un punto que esté por aquí, les digo, tú abre con esto, tómate tu altura, avanza épsilon para acá, avanza épsilon para acá, y considera los puntos en X, ¿no? Entonces, a lo mejor es esta parte. Entonces, aquí, pues ya me comí, yo avancé aquí y ya me comí este punto. Entonces, esto sí voy a tener ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de abiertos que contengan al punto.
Ahora, como X es un número real, pues este X pudiera ser un número irracional, ¿no? Si el X es un número irracional, pues ese X también va a estar en su varita. Acuérdate, los abiertos básicos para puntos con segunda coordenada 0 y primera coordenada 1 irracional eran varitas, también delimitadas por una altura épsilon, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que ahora va a pasar lo siguiente. La estrella alrededor del punto P con respecto a esta cubierta que estamos dando, se va a quedar contenida justamente en el rectángulo. En el rectángulo x menos 2 entre n, x más 2 entre n, cruza el 0, 1 entre n. Es decir, este de aquí, esta parte de aquí, cruz lo que tú abriste abajo. Entonces, eso va a suceder. Y conforme tu n va avanzando, las estrellas se van conteniendo por la forma en la que está definida, ¿no? En la forma en la que estamos definiendo nuestra cubierta. Entonces, pues esto se va a hacer pequeño, ya lo metiste en todo este rectángulo, se va haciendo pequeño y esto se va al final, cuando tú consideres la intersección numerable de las estrellas, pues vas a tener que sí son el punto, ¿ok? Sí, la intersección numerable sí va a ser igual al unipuntual de tu punto, al conjunto que tiene a ese punto de la forma x, 0. Y ya para terminar de convencerlos que efectivamente este espacio tiene una G delta diagonal, vamos a analizar qué pasa con los puntos de la forma ahora x, menos 1. Tu segunda coordenada es menos 1 y tu primer coordenada es un número. Otra vez, puede pasar que la primer coordenada sea un racional o que la primer coordenada sea un irracional. Y viendo, ¿no? O sea, acuérdate, ¿cómo eran los abiertos básicos para puntos de esta forma? Cuando tenías primera coordenada un racional, era avanzar épsilon en esta dirección, épsilon en esta otra dirección, y considerar los irracionales dentro de ese conjunto, ¿no? Unión tu punto, unión el complemento de tu moñito. Esta coordenada es racional, tú subes, consideras el moñito y tomas el complemento. Y cuando este era un irracional, lo que estabas teniendo solamente era el unipuntual. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Está pasando algo parecido a lo que pasaba en el caso anterior. Tu estrella, los elementos que va de tu cubierta, que pueden tener a puntos de esta forma x, menos 1, solamente van a ser los abiertos de puntos que estén aquí. Yo nunca voy a poder tener este punto x, menos 1 en un abierto básico de algún punto con altura 1 entre n. Tampoco lo voy a tener en moñitos azules, porque eso se quedó acá arriba y estoy trabajando en esta parte con segunda coordenada menos 1. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que las estrellas ahora se van a quedar contenidas en estos productos. X menos 2 entre n, x más 2 entre n cruz, 0, 1 entre n, unión menos 1. Es decir, en esta parte de acá abajo y en este rectángulo de acá arriba. ¿Por qué en el rectángulo de aquí? Solamente por la parte de los complementos, la parte rosa de los abiertos básicos de puntos de esta forma. Y otra vez, por la manera en la que estamos considerando nuestra cubierta, nuestra sucesión de cubiertas, esto se va a ir haciendo chiquito. Entonces, estás diciéndome que cuando tú consideres la intersección, eso se va a reducir al punto x, menos 1. Es decir, si estoy teniendo esa condición de tener una G delta diagonal, con esta topología que le estamos dando a este espacio, y con esta cubierta, esa sucesión de cubiertas abiertas que estamos dando, se está satisfaciendo la condición de tener una G delta diagonal. Esto en el espacio X. Todavía nos hace falta ver que el hiperespacio de sucesiones no va a tener una G delta diagonal. Ya vimos que sí tiene, que el espacio base sí la tiene. Vamos a revisar por qué está ocurriendo que el hiperespacio no la puede tener. Y lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que el hiperespacio de sucesiones de este espacio X tiene una G delta diagonal. ¿Eso qué va a significar? Significa que existe una sucesión de cubiertas abiertas, pero una sucesión de cubiertas abiertas de tu hiperespacio de sucesiones.
la vamos a anotar por esta B rara, y esto indizado con los naturales, ¿no? De tal manera que para cada sucesión convergente no trivial, se satisface esta igualdad. La intersección numerable de las estrellas para esta S con respecto a estas cubiertas de M es justamente el unipuntual de tu S. Eso es lo que estamos suponiendo que se está satisfaciendo. Ahora, vamos a revisar que vamos a llegar a una contradicción. Entonces, vamos a ayudarnos de las siguientes construcciones. Para S, un número real, vamos a considerar los siguientes conjuntos. K de S va a ser el conjunto de S,0 unión los puntos de la forma S,1 entre N, donde N es un número natural. Es decir, toda esta parte azul. Tu punto, unión, primera coordenada, la misma S, y segunda coordenada 1 entre N. Y ese es 1, K de S. Ahora L de S va a ser igual a este K de S, pero ahora unido con S, menos 1. Entonces estoy armando dos conjuntos. El azul y el azul unido con el punto verde. Ahora, ¿qué está pasando? Va a resultar ser que LDS siempre va a ser una sucesión convergente no trivial. Y va a suceder que cuando tú consideras un número irracional, primera coordenada, este S un irracional, ambas, KDS y LDS, son sucesiones convergentes no triviales. Entonces vamos a revisar por qué ocurre la primera parte, LDS. Entonces, LDS siempre es una sucesión convergente no trivial. ¿Por qué? Si tu S es un número racional, LDS es esta parte azul unida con este punto verde. Pero está suponiendo que S es un número racional. Acuérdate cómo eran los abiertos básicos para números racionales, primera coordenada racional. Entonces, cuando tú tengas S, un racional, este conjunto LDS va a ser un elemento de SCDX. ¿Por qué? Porque es un conjunto infinito numerable. Eso pasa. Tendría yo que encontrar un punto dentro de este conjunto de tal manera que siempre que yo me tome un abierto alrededor de ese punto, dejo yo fuera una cantidad finita. Si tu S es un número racional, tienes aquí en estos puntos azules abiertos con primera coordenada racional, es decir, moñitos. Yo tengo por aquí moñitos. Suponiéndome que mi S es un número racional. Moñitos. Y para cuando era un racional, yo consideraba toda una parte aquí, con irracionales aquí, y los complementos de los moñitos, es decir, esta parte que estoy señalando aquí. Y va a ocurrir, ¿no? Entonces, si tú ese es un número racional, este punto de aquí va a ser el límite de mi sucesión, este de aquí. ¿Por qué? Porque todo abierto alrededor del punto va a tener esta parte de aquí y estos complementos de moñitos. Me está dejando fuera una cantidad finita de puntos de mi sucesión LDS. Entonces, LDS sí es una sucesión convergente cuando yo considero aquí que la S es un número racional, ¿no? Pero me dicen que siempre es una sucesión convergente. ¿Qué pasa si tu S es un número irracional? Cuando tu S era un número irracional, todos estos son irracionales y los abiertos para irracionales en estas alturas eran los unipuntuales. En 0 era toda una varita, ¿no? Toda una varita de esta forma. Y acá era el unipuntual. Entonces, si tu S es un número irracional, ahora LDS va a converger a este punto. Sigue siendo un conjunto infinito numerable y ahora existe este punto. ¿Ok? En este punto te dejas fuera una cantidad finita, estos azules y este de acá.
Entonces va a depender de qué tipo de número sea tu número S, tu primera coordenada. Y mira, aquí nos están diciendo que si S es un número irracional, KDS y LDS es una sucesión convergente no trivial. Esta ya les dije, ¿por qué ahora? ¿Por qué KDS va a ser una sucesión convergente no trivial cuando S es un número irracional? Por lo mismo, cuando S es un número irracional solamente tienes esta parte y los abiertos son varitas, entonces te está dejando fuera una cantidad finita de puntos de tu sucesión. Entonces, eso ocurre. Estos conjuntos van a ser importantes para poder revisar por qué el hiperespacio de sucesiones no va a tener una G delta diagonal. Ahora, para cada número irracional, tú te das cuenta que KDS y LDS son elementos de ese CDX diferentes. Y está suponiendo que tu hiperespacio tiene una G delta diagonal. Eso significa que el unipuntual del EDS es la intersección numerable de las estrellas. Y tú tienes que KDS es distinto al EDS. Entonces lo que me estás diciendo es que KDS no está en esta intersección numerable. ¿Eso qué significa? Significa que existe un número natural para el cual este KDS no está en la estrella con respecto a esta cubierta en este LDS. Ok, además tienes la siguiente igualdad, los irracionales lo puedes ver de esta manera. Por el teorema de segunda categoría de los números reales, podemos garantizar la existencia de un número natural, M, para el cual el interior de la cerradura de este conjunto es no vacío. Ahora, la contradicción lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Con todo esto que dijimos aquí, vamos a probar la existencia de un número irracional para el cual el KDT está en la estrella con respecto a BM de centro LDT. Esto me va a generar una contradicción porque yo acá arriba te estoy diciendo que el KDS no va a estar en la estrella y vamos a ver que sí está. Que sí está para un M en los naturales igual a NS y aquí te estoy diciendo que en NDS no se cumplía. Entonces, si yo logro probar esto, voy a tener la contradicción y vamos a terminar la prueba del por qué ese CDX no puede tener una G delta diagonal. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos encontrar este irracional que me cumpla esa condición. Bueno, vamos a considerar R un número racional. Un número racional que también esté en el interior de la cerradura de este conjunto. Arriba dijimos que esto era no vacío, entonces podemos encontrar ahí esto. ¿Okay? Vamos a considerar este punto. Bueno, para este punto racional, vamos a ver L de R, no se llama casi KDR y L de R. Acuérdate, el KDR es la parte azul y el LDS es la azul con el punto verde. Bueno, ya vimos que LDR siempre es una sucesión convergente no trivial. En particular, cuando tu R es un número racional, vimos que LDR converge a este punto verde. ¿Por qué? Nuevamente, es un conjunto infinito numerable. Y los abiertos alrededor de este punto, cuando R es un racional, son los complementos de moñitos. Entonces vas a converger a este punto con LDR. Bueno, LDR es un elemento de SCDX. BM es una cubierta abierta de SCDX. ¿Eso qué significa? Que existe un elemento de la cubierta que tiene a LDR. Pero ¿cómo son los elementos de tu cubierta? Tu cubierta son abiertos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son tus abiertos en el hiperespacio de sucesiones? Aquí es donde se ocupa esa parte bonita de separar. Entonces, eso significa que puedes encontrar una familia finita de abiertos de X que contenga a L de R en su unión y que intersecta cada uno de esos, algo como lo rosa que aparece aquí, una cantidad finita de abiertos que se coman a tu sucesión LDR y que le pegue siempre a cada uno de ellos. Bueno, eso es importante, pero no es lo que nos interesa. Vamos a fijarnos en el límite.
Acuérdate, el límite de LDR es este punto verde. Y este punto verde está en este abierto rosa. Y este es ajeno con los otros. Bueno, tú sabes que hay abiertos básicos para este punto verde. Y tienes un punto en un abierto. Entonces tú puedes meter un básico. Acuérdate, los básicos los tenemos bien identificados y ya vimos cómo son para cada tipo de punto. Eso quiere decir que el límite de LDR, que es este punto verde, lo puedes meter en un abierto básico y este abierto básico se puede quedar dentro, se debe de quedar dentro, de hecho, en este rosita, en este elemento de tu familia finita de abiertos que lo tenía, ¿no? Bueno, acuérdate, estamos pensando que esto es un número racional. Entonces, los abiertos básicos alrededor de este punto verde era un intervalo aquí con sus irracionales, unido con el complemento del moñito cuando yo subía cuando yo consideraba el R, 0. Entonces, es lo que aparece aquí en la pantalla. Es tu moño azul con la parte del complemento, esta parte rosita que no se ve aquí. Entonces, con este abierto básico alrededor de este límite, fíjate todo lo que estás llenando de tu sucesión. La condición es que todo abierto alrededor del punto límite de una sucesión convergente no trivial tiene un complemento finito. Eso quiere decir que el complemento finito, el complemento de cuando yo le quito a la sucesión este abierto, este complemento de este moño y este intervalo de aquí, me deja fuera una cantidad finita. Y por cómo está definida LDR, esa cantidad finita de puntos que me estás dejando afuera son con segunda coordenada 1 entre n. Entonces son puntos aquí, son puntos en alturas, una cantidad finita. Y por la condición del bietórico, lo que me estás diciendo es que estos puntos también pertenecen a la unión de estos tres rosas. Entonces, nuevamente, tienes un punto en un abierto. Tú puedes meter un básico. Acuérdate, tienes una cantidad finita. Por cada punto de aquí, tómate el básico que tú quieras. Bueno, el que te convenga, el que se va a quedar dentro de esta bolita. ¿Cómo son esos? Acuérdate, cuando R es un racional, los abiertos básicos son el punto, unión con los irracionales en este pedazo, en este intervalito, cruzado, producto con la altura 1 entre n, ¿no? Entonces tenemos algo así. Estás considerando diferentes radios, diferentes épsilon. Para este de aquí el límite, tú tienes un épsilon. Acuérdate, tus abiertos básicos dependían de un épsilon. ¿Qué tanto avanzaba yo para acá y para acá? Para el límite tienes uno. Ese radio, ese épsilon que te estás considerando, ya te está tragando toda una parte del LDR. Ahora fíjate, para este existe otro, para este otro y otro. Y tenemos una cantidad finita de ellos, porque este de aquí del límite me dejaba fuera una cantidad finita de puntos de acá. Entonces tenemos una cantidad finita de épsilon. Podemos acomodarlos de una manera que nos convenga. Vamos a considerar ahora el más pequeño. De esa cantidad finita de épsilon que encontraste, considérate el más pequeño para que tengas ahora solo uno. Si tú ya habías metido para el límite ese en el rosita, pues también vas a seguirlo metiendo cuando te consideres el más pequeño de los que generaste, ¿no? Entonces, vamos a considerar ahora esos radios. ¿Qué estamos diciendo? Que ya lo unificaste y que entonces la vecindad alrededor de estos puntos con este épsilon nuevo que estamos generando se va a seguir quedando contenido en la unión de los rositas. Y vamos a considerar como U, acuérdate, los bietóricos los formamos a partir de familias finitas de abiertos. Vamos a considerar a U la familia justamente de las vecindades básicas, tus abiertos básicos que estás generando. Uno de ellos, el que más se va a comer puntos de tu sucesión, va a ser el que estaba aquí. Aquí pues está bien hecho, ¿no? Se entiende bien.
Al final tu U rara, tu familia de subconjuntos, va a ser la vecindad de tu límite con el delta, unión, toda esa parte de conjuntos finitos que fuiste generando. Aquí en el dibujo no se logra ver, sí se logra ver. Pensé que no se veía, pero sí. Entonces, esta nueva U te va a generar un abierto básico en el hiperespacio de sucesiones que generaste con tus vecindades básicas y que se va a quedar metido en el otro, en el que existía y que se queda metido en tu elemento de tu cubierta. Entonces, lo que estamos haciendo es meter LDR en el elemento de la cubierta, en uno que nos conviene y que se queda metido dentro de tu elemento, de tu cubierta. Ahora, ¿qué más tenemos? Ya que consideramos ahora vamos a ocupar la parte de que el R era un número racional que estaba en la cerradura de mi conjunto. Entonces, ¿qué significaba eso? Que todo abierto alrededor de este R va a tener un punto en ese conjunto. Pero ese conjunto, acuérdate que era de irracionales, donde el NS era igual a tu M. Eso quiere decir entonces que voy a poder encontrar un número irracional que era el que yo estaba buscando. Acuérdate, tú querías encontrar un número irracional para el cual L de t y K de t estaba en la estrella, que el K de t estaba en la estrella alrededor de L de t con respecto a tu BM. Pues entonces ya terminaste porque lo que me estás diciendo es que por estar R en la cerradura de ese conjunto, tú ya encontraste un irracional de tal manera que el K de t está, que K de t y L de t está en este U rara, en este vietórico formado con la familia U, y que ya viste que se quedó metido en el B. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que el K de T está en la estrella alrededor de BM con centro en LDT, porque yo ya encontré un elemento de mi cubierta que tiene a mi LDT y que tiene ese punto. Entonces, así es como se genera la contradicción. Y bueno, eso entonces lo que me está diciendo es que el hiperespacio de sucesiones convergentes no triviales no puede tener una G delta diagonal, a pesar de que tu espacio base sí la tiene. Ahora, eso nos da pues nos dice que esta propiedad pues no se comporta tan bien, no sube tan bonito. Ahora, hay condiciones necesarias para las cuales sí se pueda garantizar. Hay una definición que se llama tener una G delta estrellita diagonal. Esta definición es una variante de la propiedad de tener una G delta diagonal, con la diferencia que aquí lo que se hace es cerrar la parte de la intersección numerable de las estrellas. Bueno, pues está probado que cuando X tiene una G delta estrellita diagonal, el hiperespacio K de X tiene una G delta diagonal. Y tener una G delta diagonal es una propiedad hereditaria. Entonces, si con esta condición K de X tiene una G delta diagonal, inmediatamente, por ser ese C de X un subespacio de K de X, también ese C de X va a tener una G delta diagonal. ¿Ok? Entonces, pues esa es una condición que nos garantiza esta parte, ¿ok? Y bueno, ahora estaríamos interesados en estudiar qué es lo que sucede. Si ya probaste que existe un X con una G delta diagonal cuyo hiperespacio de sucesiones no la tiene, ahora hay que pensar qué es lo que pasa con el regreso. ¿Será cierto que si ese C de X tiene una G delta diagonal, entonces el espacio va a tener una G delta diagonal? Cuando nosotros estudiamos esta propiedad en lo que estaba planeado para la maestría, se nos empezaron a complicar las cosas por el hecho de bajar las estrellas del hiperespacio al espacio base. Entonces, en ese momento, pues no logramos visualizar cómo se tendría que ver la estrella en el espacio base cuando tienes una estrella en el hiperespacio. Nosotros pensamos
que no tan fácil va a bajar la propiedad. Si ese CDX tiene una G delta diagonal, no necesariamente X va a tener una G delta diagonal. En su momento no pudimos dar el contraejemplo, pero sí dimos condiciones necesarias bajo las cuales se podía garantizar esa implicación. Las condiciones estaban relacionadas principalmente con los límites de las sucesiones. Entonces ahí había unas condiciones en el que yo podía garantizar la existencia de límites en diferentes partes de mi espacio. Estaban relacionadas también con poder ver al espacio X como una suma topológica. Entonces, cuando el espacio cumplía una serie de propiedades, sí podíamos garantizar esa implicación. Apenas, bueno, ahorita ya que estamos en el doctorado, les mencionaba la importancia de estudiar esta propiedad radica en los teoremas de metrización. Es una propiedad que cuando yo le pido compacidad o lo numerablemente compacto, yo puedo garantizar la metrizabilidad de un espacio. Entonces, estudiar esta propiedad debería uno de estar pensando en que me puede ayudar a probar que si ese CDX es un espacio métrico, X pudiera ser un espacio métrico. Sin embargo, las cosas empiezan a dificultarse porque yo les dije, está probado que tener una G delta diagonal con compacidad te garantiza la metrizabilidad. Aquí tener G delta diagonal en el hiperespacio de sucesiones, tendría yo que pedirle la compacidad al hiperespacio de sucesiones para garantizar la metrizabilidad, ¿no? Bueno, al espacio base, ¿no? O sea, de cierta manera, si yo tuviera ese CDX con G delta diagonal, de alguna manera lograr que X tenga G delta diagonal y pedirle lo numerablemente compacto para garantizar lo métrico. Aquí el detalle es que ya mencioné que el hiperespacio de sucesiones nunca es numerablemente compacto. Y tampoco localmente compacto, ¿no? Algo que nos pudiera ayudar. Entonces ahí es donde empezaron a complicarse un poquito las situaciones. Pero bueno, la intención de la plática era hablarles de esta propiedad en el hiperespacio de sucesiones. Ya les dije que tenemos condiciones que nos garantizan una implicación y aquí está el contraejemplo de que sí puedo tener G delta en X, pero no necesariamente en ese CDX. Ya lo demás pues era para buscar una aplicación de esto, llevar esto hacia la metrizabilidad. Y bueno, eso es todo lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Natalie. ¿Alguna pregunta por parte del público? Están los micrófonos abiertos. ¿Alguien? ¿Todo claro? Natalie, ¿esto está publicado en algún lado? ¿Esto del ejemplo? Sí, en lo que nosotros trabajamos en la maestría, esta es una de las propiedades. En general nosotros estudiábamos propiedades métricas generalizadas. Entonces, partimos de una lista de propiedades que cuando tú les pides algo extra te garantiza la metrizabilidad. Dentro de ese artículo que hicimos aparece esta propiedad. Y sí, este ejemplo está ahí y bueno, lo mandamos a una revista en ese tiempo y nos lo aceptaron. Entonces está todavía en proceso de que lo publiquen, pero ya está aceptado por una revista. Ah, ok. Ojalá cuando lo publiquen nos pases una copia. Sí. Ahí la esperaremos. Muchas gracias. ¿Preguntas para Natalie? Creo que quedó muy claro. Bueno, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias, Natalie. Esperemos que pueda seguir participando en este seminario. Muy interesante la charla. Y pues gracias a todos los asistentes por tomarse el tiempo de esto. Muchísimas gracias. Y nos vemos la siguiente. Por acá, que felicidades por la charla. Gracias. Bueno, pues gracias otra vez, Natalia. Sí, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.